Bueno, los saludo primero. La idea era hacer un zoom de este tema, pero como no se nos dieron los tiempos y hoy mismo van a tener zoom con la otra profe, les mando un video para hacer una especie de resumen del tema y ya la semana que viene nos vemos por videollamada. Así que vamos a tratar de que sea más o menos cortito y que no dure mucho, así tampoco se están aburriendo demasiado. La idea era ver la colonización pedagógica de Jauretche, ¿no? De Los Profetas del Odio, de un libro que lo termina de editar en 1967. Hay que ponerlo en contexto esto porque por los tiempos de los que habla hay que ver desde dónde está parado Jauretche cuando escribe esto, ¿no? Estamos hablando de una época donde el peronismo está proscripto, donde todo el conflicto que se dio en el 55 hace que los peronistas no puedan tener mucho acceso a la divulgación de sus palabras, ¿no? Jauretche es alguien que primero proviene de Forja, que son radicales, y después se pasa al peronismo, cuando surge el peronismo, así que es uno de los intelectuales más importantes de ese movimiento, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta cuándo fue escrito, que fue en 1967. Y bueno, en principio lo que va a hablar Jauretche es sobre la colonización pedagógica, ¿no? Es un libro bastante importante, por lo menos para lo que es nuestra materia, porque podemos ver una visión bastante distinta a la que vimos de Sarmiento en la clase anterior, ¿no? De hecho, es bastante crítico con Sarmiento, no al modo de los que lo critican a Sarmiento por ser un racista y esas cosas, ¿no? Sino más bien en su ideología en cuanto a lo que es la educación. No, él es crítico en cuanto a lo que es la educación de Sarmiento. ¿Por qué? Lo que en realidad está criticando es que la misma educación que trata de imponer Sarmiento es una educación para las colonias, ¿no? Es colonizante, es para de las grandes potencias que terminan colonizando a los distintos sectores de los países de lo que podemos llamar el tercer mundo, y lo coloniza desde la parte pedagógica. ¿Cómo diferenciamos esto? Bueno, pensemos que para esta época todavía estaban las colonias en Asia y en África de las potencias europeas, y los europeos y las potencias no necesitaban colonizar pedagógicamente a esas colonias, porque son colonias que las mantenían con las armas, ¿no? Las potencias van a meterse directamente, tanto en Asia como en África, con las armas. Y entonces, de esa manera, a la fuerza terminan sosteniendo las colonias. Pero después hay un grupo de países que no son colonias, que no pertenecen a las colonias tanto de Inglaterra como de Francia o de Holanda y de algunos otros países más. Hay países que no son colonia, como el nuestro, como en toda América Latina, que lo que van a terminar haciendo es tratar de imponer todo lo que es su ideología de dominación, ¿no? Mediante la cuestión pedagógica. Mediante la ideología, en realidad. ¿Y por qué? Porque no podían meterse por las armas en estos países. No estaba bien visto ya a esta altura volver a colonizar y hacer unas colonias en países como América, que ya tenían su propia independencia y sus propias instituciones. No podían meterse como lo hicieron en Asia y en África. Entonces, ¿cómo se meten? Mediante la pedagogía, la colonización pedagógica. Y entonces, ahí es donde empieza a tomar, lo que empieza a decir es que para que esto pase tienen que haber intelectuales orgánicos que sean cómplices de esta situación, ¿no? Por eso es que critica a Sarmiento, aunque no lo nombra tanto, pero sabemos que está hablando de él y de la generación del 37 en general, y de otros intelectuales que surgieron también en la generación del 80, y los va a criticar diciendo que, bueno, que los tipos son cómplices de esa colonización pedagógica, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que va a decir? Bueno, que lo que hacen con esa colonización, ¿cómo lo hacen? Bueno, los tipos se van afuera, se forman en los países, los colonizadores, digamos,
tanto algunos en Inglaterra, en Europa, pero Sarmiento también lo hace en Estados Unidos, se forman y ven una formación en ese lugar, la transportan a este país y no es que la unen a la cultura nacional, a la cultura que ya íbamos teniendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura viene, por un lado, de los indios, si se quiere, de los pueblos originarios, pero también por la parte de la colonia, ¿no? De la época de la colonia en sí, propiamente dicha, ¿no? De la colonia española, de todo el rejunte que se hizo cuando llegaron los españoles, que sabemos que hubo una matanza de indios importante, todo, pero también sabemos que hubo una unión entre un montón de españoles con indios, que terminaron haciendo mestizos, que hubo una junta de todo, también de los, no en nuestro país mucho, pero sí en otros países, de los negros que trajeron como esclavos y se unieron también con la gente de acá, y se fue armando toda una cultura que se fue gestando durante muchos años y que no es tomada en cuenta por estos intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa cultura es el atraso, ¿no? En el hecho de la civilización y la barbarie justamente es eso. ¿Y la civilización qué es? Bueno, lo que viene de afuera, ¿no? Lo europeo, lo de Estados Unidos, eso es civilización. Y lo que hay que tratar de hacer es traer a esa civilización acá. ¿Y cómo hacemos eso? Eliminando toda la cultura nuestra, la cultura que ya venía desde antes, ¿no? Eso es lo que creen estos intelectuales. Entonces, los tipos se van afuera, se forman afuera, vienen acá y tratan de imponer esa cultura en cuanto a la formación de las personas, ¿no? Cuando se crea la escuela, empiezan a pensar en una escuela en función a esa cultura, ¿no? Él lo nombra muy bien cuando habla de la instrucción primaria, ¿no? En la parte donde habla de la instrucción primaria, él cuenta que en la escuela sabía de los indios norteamericanos, pero no sabía nada de los ranqueles, porque no se les enseñaba eso, porque eso era algo como atrasado, como que no existía. Cuando la realidad es más o menos parecida, ¿no? Ver a un cowboy de Estados Unidos es como ver un gaucho de acá. Y sin embargo el gaucho es casi una mala palabra y Billy the Kid es casi un héroe para la cultura, ¿no? Porque, bueno, también viene con Hollywood, con todas las películas. Entonces lo que va a decir Jauretche en todo esto es que esa élite, esos filósofos o ilustrados, si se quieren, van a traer esa cultura acá y van a formar lo que se llama inteligencia, ¿no? Con Z, si lo habrán leído a eso, que es un sector cultural esa inteligencia. Es un sector que se junta, que son estos intelectuales y que van a formar una especie de inteligencia que no es lo mismo que la inteligencia con C, ¿no? Que es una inteligencia que va a venir transportada de otro lado. Y todo lo que no venga de ese lado es basura, es algo que no sirve. Y así llegamos a la instrucción primaria, en donde se transporta todo eso, se va a transportar a la escuela, ¿no? Y entonces ahí habla de una desconexión entre la escuela y la vida real. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Nosotros hoy en día por ahí no tenemos tanto de eso, pero en la época que Jauretche realiza su instrucción primaria, él vive en la pampa, ¿no? En la pampa húmeda, y hay una realidad que vive todos los días. Y cuando llega a la escuela se encuentra con que esa realidad no existe. Que es una realidad que no se las están mostrando en la escuela. Es como si no existiera, pero él la ve porque la vive. Entonces hay una desconexión tremenda entre la realidad. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, dice que los intelectuales, no es que hay que eliminar a los intelectuales, y no es que los movimientos nacionales y populares no tengan que tener intelectuales propios, ¿no? Pero lo que sí dice es que esos intelectuales tienen que pertenecer al pueblo, salir desde el pueblo para poder crear una cultura común que se esté viviendo en la realidad, ¿no? Para que esa realidad que se vive se pueda traspasar mediante la academia, ¿no? Una formación académica, porque si no la formación académica te dice una cosa y la realidad te dice otra. Entonces eso es lo que va a decir sobre la desconexión. La escuela no continúa con la vida. De hecho, él cuenta como que, bueno, y también nos pasa a nosotros si lo recordamos, es que cuando recordamos el primario, cuando él iba al primario, de repente él se ve de dos formas distintas en esa época.
si lo recuerda, ¿no? Cuando recuerda esa época va a recordar que era una persona cuando estaba en la calle con los amigos y era otra persona cuando llega a la escuela y enfrente de los adultos. Los adultos esperan de que él sea un pibe educado, y educado, entre comillas lo digo, porque educado por la escuela, con esa formación académica que te dice que la realidad que vos vivís no es la realidad que tiene que existir, ¿no? Es otra realidad. Entonces, cuando sale de la escuela, se enfrenta con la realidad, con la vida cotidiana, ¿no? Y entonces ahí también nos va a hablar Jauretche de la realidad que pasó incluso hasta con hechos históricos, ¿no? Él habla mucho de la guerra del Paraguay porque es un tipo que estuvo cercano a ese tiempo. Y cómo en la escuela les contaban que la guerra del Paraguay, hablaban de los héroes, de los soldados héroes que le ganaban al Paraguay, a la dictadura en Paraguay y qué sé yo, y de repente cuando se encontraba con soldados que habían participado en esa guerra, los soldados cuentan otra historia, ¿no? Esa historia que es los paraguayos junto con los argentinos tratando de sacarle algo a los soldados muertos brasileros, que eran los únicos que tenían un ingreso, que eran los únicos que venían de un imperio que tenía plata, ¿no? Entonces, cuando te cuentan una historia, pero vos lo estás viendo al lado y te das cuenta de que no. Y eso tiene que ver mucho con la ideología dominante. Y acá, hago una pausa y hablo un poco más despacio, vamos a hablar sobre el próximo texto que se los voy a dejar en el Classroom, en el grupo hoy, que es el texto sobre el currículum y la ideología, ¿no? Es un texto que casi todos los años lo vemos y que está muy bueno en ese aspecto. Voy a hacer un resumen pequeño ahora para que tengan idea de lo que van a leer, así no nos pasa al revés que lo que hicimos ahora, ¿no? Que les doy el texto y después lo terminamos hablando. Ahora vamos a hacer al revés. El currículum y la ideología va a hablar sobre el sistema educativo y esa ideología y el currículum que hay, el currículum medio oculto, si se quiere, de la escuela, ¿no? De lo que pasa en la escuela. Y lo que va a decir es que hay dos líneas argumentativas en los que piensan en la escuela, ¿no? Por un lado están los que creen que el sistema mejora algunas cosas de la sociedad, y por el otro lado hay gente que cree que el sistema educativo tiene que hacer un cambio profundo en la sociedad, va a tener que ser una sociedad que va a cambiar gracias a la escuela. Eso lo va a decir el autor en el currículum y la ideología. Yo voy a agregar una tercera, para mí, un tercer camino, que es ese camino que creen los críticos del sistema educativo, que la escuela existe para perpetuar el status quo, ¿no? Que no lo va a nombrar acá, o por ahí lo va a hablar más adelante, pero no lo vamos a ver todavía. Pero bueno, para que sepan que hay una tercera línea, ¿no? Una línea que cree que la escuela puede mejorar las cosas, una línea que cree que la escuela tiene que cambiar absolutamente todo, y otra línea que cree que la escuela está hecha justamente para mantener ese status quo. Entonces, lo que va a decir en el texto es que la escolarización no es algo neutral, ¿no? En realidad se intenta demostrar todo el tiempo de que tiene que ser neutral, de que la escolarización tiene que ser algo neutral, porque está mal visto que la escolarización lleve una ideología, ¿no? Pero lo que dice el autor es que es un mito eso, que es mentira. ¿Y quién va a crear esos mitos? Bueno, los conservadores, la clase conservadora, la clase que quiere sostener el poder a toda costa, y lo va a hacer mediante la escolarización. Y esa clase le conviene hablar sobre que no existe la ideología en la escuela o que no debe existir. Y lo vemos muy claro eso en el día a día. Hace unos 2 o 3 años, un poquito más, recuerdo que habían incluso hasta implementado un número de teléfono para denunciar a los profesores que hablaban desde su ideología, ¿no? Como si fuera un insulto, como si fuera un delito federal, tener una ideología propia y charlarla con los estudiantes. ¿Y eso quiénes eran los que lo implementaron? Bueno, los conservadores, los que creían que la escuela tiene que ser algo neutral, algo empírico, algo cientificista, y más bien una visión positivista del asunto, ¿no? De esa corriente que solamente va a hablar sobre lo que es científico y lo que no. Lo que no se tiene en cuenta es que las ciencias sociales no pueden ser neutrales, y no existe la manera que uno pueda ser neutral en las ciencias sociales. Se los digo a ustedes justamente porque van a ser profesores de historia y saben que cada uno tiene su ideología, que no tiene por qué ser juzgada por los demás,
pero que no se la pueden sacar de encima para poder dar clases, ni tampoco para poder formarse. No, hay profesores que tienen una ideología distinta a la suya, yo lo sé porque estudié en el mismo lugar que ustedes, y había profesores que tenían ideologías distintas a la mía, y no era algo que sea insultante para mí. A mí me gustaba saber que era así, porque por lo menos sabemos desde qué punto nos paramos, ¿no? Para romper con esa hegemonía ideológica. Lo que Gramsci habla es la hegemonía ideológica, ¿no? Gramsci nos va a decir que hay una hegemonía ideológica manejada por los conservadores, que lo que va a hacer es tratar de perpetuar esas estructuras que nos vienen manejando. Y lo hacen mediante la ideología. Lo que pasa es que ellos ocultan eso. El que gobierna y que te quiere implementar su ideología conservadora para no cambiar nada, te va a decir que eso no es una ideología, que eso es algo natural. Y otra de las cosas que va a decir Gramsci es que la ideología, los conservadores que implementan su ideología, lo van a hacer de una determinada manera tan sutil que van a transformar esa ideología en sentido común. Entonces nosotros, los dominados por esos dominantes, vamos a adoptar la ideología que los dominantes quieren que adoptemos como un sentido común, como algo que tiene que ser así, que no se puede cambiar, que es natural. O sea, es natural que yo la pase mal por determinadas cosas o que la distribución de la riqueza sea como es natural, no es algo que se implementó. Y muchos terminan creyendo de que la distribución de la riqueza termina siendo algo que tiene que ser así, ¿no? Cuando en realidad no es algo que tiene que ser así, sino es algo que se fue implementando con el tiempo, con el correr de los años, ¿no? El capitalismo no es algo que surgió desde que el mundo es mundo, ¿no? Se fue haciendo. Entonces, para poder establecerse y consolidarse, tuvo que implementarlo como una ideología, y esa ideología hacer que se transforme en sentido común. Y lo que va a decir Gramsci, ¿no? Con todo esto. Bueno, antes de seguir con lo de Gramsci, tenemos que pensar que la palabra ideología se empieza a bastardear en el siglo XX, porque en la Revolución Francesa estaba bien hablar de ideologías, ¿no? Salvo, bueno, después Napoleón un poco que no le gusta mucho todo eso. Al principio sí adhiere, pero después ya hasta como que culpa a la ideología por los fracasos. Pero al principio con la Revolución Francesa se habla de una ideología y que está bien esa ideología. Pero con el siglo XX, cuando aprovechan, ¿no? Los intelectuales orgánicos van a aprovechar la aparición de Hitler, de Mussolini o de Stalin, para decir que eso es la ideología, y que la ideología es algo que termina llevándote al nazismo, al fascismo, ¿no? A esos totalitarismos, y esos totalitarismos aparecen gracias a la ideología. Entonces, pensar que la ideología es el nazismo termina perpetuando a los que hablan de que no existe más la ideología y de que no debe existir, ¿no? Para el fin, cuando se cae la Unión Soviética, en la década del 90, a principios de la década del 90, aparece un autor, Fukuyama, que va a terminar hablando sobre el fin de la historia. Significa que no hay más ideologías y que no va a haber más. ¿Por qué? Porque bueno, todos van a pensar iguales, y ahora, si todos pensamos iguales y está todo bien, lo que significa es que todos los que están mal van a seguir estando mal siempre. Porque como no hay más ideología, tampoco hay proceso de cambio. Y como no hay más conflicto, tampoco hay historia, ¿no? Por eso hablaba del fin de la historia. Y lo decía como algo positivo, cuando en realidad era algo ultra negativo. Entonces, volviendo a Gramsci, ¿no? Lo que va a decir es que los propios dominados terminan adoptando las injusticias porque parece que son naturales. Ese es el sentido común que se instaura con las ideologías hegemónicas, ¿no? Y para terminar, no hay que desesperarse, por lo menos no con Gramsci, ¿no? Porque por suerte escribió Gramsci. Pero Gramsci lo que dice es que tampoco una ideología, una hegemonía ideológica, no es algo eterno ni fijo que va a quedar para siempre, sino que va a ser algo que se puede cambiar. Primero, por la misma ideología va mutando con el tiempo, ¿no? Pero también por la contrahegemonía. Y la contrahegemonía surge del dominado.
Es el dominado el que termina generando una cultura contrahegemónica para tratar de romper con la hegemonía. Muchas veces no se da que se rompe, pero sí se fusiona y hay un cambio en esa hegemonía. Por lo tanto, la hegemonía no es perpetua. Se va a dar en determinadas etapas históricas, de determinada manera, y después va a ir cambiando. Por lo tanto, podría cambiarse. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Desde la escuela se puede cambiar esa hegemonía cultural, ¿no? Generar una contrahegemonía, un proceso contrahegemónico. Se puede desde la escuela misma, porque también está el factor humano de las personas que componen esas instituciones. Las instituciones van a tener un currículum que baja una línea, que dice cómo tiene que ser, pero hay gente que va rompiendo con eso. Y eso, por eso me parecía interesante este texto. Así que espero que les guste, es algo cortito, se los voy a dejar ahora en el Classroom y espero que les parezca copado como fue el texto de Jauretche. A mí me parecen muy lindos, aparte se enganchan uno con el otro. Así que bueno, ya la semana que viene seguramente nos vemos en videollamada y vamos arreglando todo por el grupo. Saludos.